Hola a todos. Vamos a ver brevemente el tema 4.3, el reinado de Fernando VII, la cuestión sucesoria. El reinado de Fernando VII va de 1814 a 1833 y en él podemos distinguir tres etapas. En primer lugar, el sexenio absolutista de 1814 a 1820. En segundo lugar, el trienio liberal de 1820 a 1823. Y por último, la década absolutista u ominosa de 1823 a 1833. Se pasará de la primera a la segunda etapa por el pronunciamiento de Riego y de la segunda a la tercera por la intervención en España de los 100.000 hijos de San Luis. Empezaremos con la primera etapa, el sexenio absolutista. Fernando VII vuelve a España en 1814, se salta el itinerario que le había confeccionado las Cortes para llegar a Madrid y va a Valencia. Allí, un grupo de diputados absolutistas le entrega un documento, el Manifiesto de los Persas, en el que se pide al rey que restaure el absolutismo. La intención de restaurar el absolutismo queda clara cuando Fernando VII publica el decreto de 4 de mayo de 1814, que también se conoce como Decreto de Valencia, por el cual anula toda la obra de Cádiz. Disuelve las Cortes, va a abolir la Constitución de 1812 y toda la labor legislativa de las Cortes. Lo único que queda de toda la obra de Cádiz es la abolición de la tortura en el proceso judicial. En esta etapa de su reinado, Fernando VII va a tener que hacer frente a varios problemas. En primer lugar, la inestabilidad política con continuos cambios de gobierno que él mismo provoca, la quiebra del Estado, que está prácticamente en bancarrota, y el descontento de amplios sectores de la población, que se ejemplifica con los distintos pronunciamientos y conspiraciones. Uno de esos pronunciamientos es el que da el coronel Riego, que subleva en Cabezas de San Juan, en Sevilla, a un ejército que estaba a punto de embarcar hacia América. El pronunciamiento de Riego triunfa porque se extiende también a otras provincias y el rey no va a tener más remedio que jurar la Constitución de 1812, que vuelve a entrar en vigor. El periodo del trienio se va a caracterizar por la agitación política constante y la oposición al gobierno liberal. Por un lado, el rey va a utilizar todos los recursos disponibles para tratar de obstaculizar las reformas liberales y, por otro lado, los propios liberales se dividen en dos grupos enfrentados: los que están dispuestos a introducir reformas en la Constitución para hacerla más conservadora y los exaltados que la querían mantener como estaba. A lo largo de estos 3 años, las Cortes van a aprobar una legislación reformista que tenía la intención de acabar con el antiguo régimen, con medidas como, por ejemplo, una reforma fiscal o la supresión de los señoríos o la desamortización de bienes de propios y baldíos. El fin del trienio estuvo motivado por la entrada en España de los 100.000 hijos de San Luis, un ejército francés enviado por la Santa Alianza para devolver a Fernando su poder absoluto. Entramos así en la última etapa del reinado de Fernando VII, la década absolutista, una época en la que se restaura el absolutismo, si bien el rey se va a alejar de los radicales más intransigentes y va a tomar medidas como, por ejemplo, la creación del Consejo de Ministros. Eso no quiere decir que no continúe la represión contra los liberales. Ante los problemas económicos, el rey tratará de gestionar el control de la hacienda. El reinado de Fernando VII se cerró con un grave problema, el de la sucesión al trono. Es lo que denominamos la cuestión sucesoria. En 1829,
Fernando VII, 3 veces viudo y sin descendencia, se casa con María Cristina de Borbón, que a los pocos meses queda embarazada. Este embarazo planteaba un problema y es qué ocurriría si el nacido era niña. Fernando VII, que quería garantizar la corona a su descendiente fuera niño o niña, hace publicar en 1830 la pragmática sanción que anulaba la ley sálica. En ese momento, los partidarios de don Carlos, de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, empiezan a conspirar, y más cuando nace una niña, cuando nace Isabel, la futura Isabel II. En 1833 muere Fernando VII y su hermano reclama sus derechos al trono desde Portugal. De esta manera se origina la Primera Guerra Carlista, que durará de 1833 a 1840.